Capítulo 2. Procedimientos para los procesos del servicio farmacéutico. Capítulo 1. Actividades de promoción y prevención del servicio farmacéutico. Primero, actividades de promoción y prevención del servicio farmacéutico. 1.1. Definición. Es el conjunto integrado de acciones que realiza el servicio farmacéutico, los servicios de salud, las autoridades sanitarias, los sectores sociales, productivos y la población, con el objeto de garantizar estilos de vida saludables y que los dispositivos médicos y medicamentos sean usados en las condiciones señaladas por el prescriptor o de manera responsable en el caso de venta libre. Las actividades de promoción y prevención del servicio farmacéutico de los regímenes contributivo y subsidiado están dirigidos a los afiliados y podrán ser de tipo individual, familiar y grupal. 1.2. Principales actividades de promoción y prevención son actividades de promoción y prevención del servicio farmacéutico en relación con los medicamentos y dispositivos, entre otras, las siguientes: la correcta recepción y almacenamiento y dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, la disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos que necesiten los pacientes, la confirmación del contenido de prescripción en caso de dudas, el asesoramiento sobre el uso adecuado de medicamentos y dispositivos médicos, especialmente los medicamentos de venta libre sin prescripción médica, la destrucción o desnaturalización técnica de los medicamentos, la existencia de mecanismos y recursos que permitan la detección, identificación y resolución de los problemas relacionados con los medicamentos, PRM, y problemas relacionados con la utilización de los medicamentos, PRUM, y eventos adversos en general. El cumplimiento de las actividades que competen al servicio farmacéutico en relación con los programas nacionales de farmacovigilancia, tecnovigilancia y uso adecuado de medicamentos. La realización de actividades y o programas de información y o capacitación o educación sobre medicamentos y dispositivos médicos a la comunidad en relación con las principales características, condiciones de almacenamiento, uso adecuado y demás aspectos de interés, y aconsejará la adopción de estilos de vida saludables. Capítulo 2. Procedimientos para los procesos generales. Primero, selección de medicamentos y dispositivos médicos. Definición del proceso de selección. Es el conjunto de actividades interrelacionadas de manera continua, multidisciplinaria y participativa. Se realiza en una institución de salud o en un establecimiento farmacéutico para definir los medicamentos y dispositivos médicos con que se debe contar para asegurar el acceso de los usuarios a ellos, teniendo en cuenta su seguridad, eficacia, calidad y costo. En el proceso de selección toma parte activa el servicio farmacéutico y el comité de farmacia y terapéutica. Se seleccionarán los medicamentos y dispositivos médicos que se usarán de manera regular en la institución, teniendo en cuenta el manual de medicamentos y terapéutica del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los esquemas de tratamiento, guías o protocolos de manejo con que cuente la institución cuando apliquen. En la selección de medicamentos y dispositivos médicos, la participación del servicio farmacéutico será de carácter técnico. Además, también podrá ser de carácter administrativo, siempre que la organización así lo determine. Procedimientos para la selección. El procedimiento para la selección de medicamentos y dispositivos médicos se adelantará básicamente mediante los siguientes pasos: A. Definición de políticas institucionales. B. Determinación del costo histórico. C. Decisión de selección. Control de 1.3. Control durante la selección. Se contará con criterios técnicos y métodos que permitan continuamente controlar, evaluar y gestionar el proceso de selección de medicamentos y dispositivos médicos de conformidad con el decreto 2200 del 2005, modificado parcialmente por el decreto 2330 del 2006. En el presente manual, la resolución que lo adopta y las demás normas aplicables a la materia o las que lo modifiquen, adicionan o sustituyen. Adquisición de medicamentos y dispositivos médicos. Definición del proceso de adquisición. Es el conjunto de actividades que realiza la institución o establecimiento farmacéutico que permite adquirir los medicamentos o dispositivos médicos que han sido incluidos en el plan de compras, con el fin de tenerlos disponibles para la satisfacción de las necesidades de los usuarios, beneficiarios o destinatarios. Comité de compras en la institución. Es el encargado de aplicar la política de compras, verificar las cotizaciones que respaldan la evaluación de la oferta y analizar las ofertas de con los criterios definidos para reconocer la adjudicación del contrato o la contratación directa. El director técnico del servicio farmacéutico dará un concepto técnico al comité para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos. La institución creará mecanismos que permitan adquirir los medicamentos
los dispositivos médicos y los medicamentos que deben utilizarse en las urgencias evidentes que no estén incluidos en el plan obligatorio de salud POS. La adquisición será a través del Estatuto de Contratación Pública o de la normatividad vigente para la contratación privada o comercial, según el caso, y estará sometida a control interno y externo, a excepción de las entidades que no manejan recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud o del erario público. Se podrán adquirir bajo la modalidad de compra, donación, cesiones o transferencias o cualquier otra forma reconocida legalmente. Procedimientos para la adquisición. El procedimiento para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos se adelantará básicamente siguiendo los siguientes pasos. Programación de las necesidades. El servicio farmacéutico del establecimiento farmacéutico determinará la cantidad de medicamentos y dispositivos médicos que requiere para cierto periodo, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico de la institución, la población usuaria o consumo histórico, comparado con la definición de necesidades determinadas por los servicios y la oferta de servicios y el presupuesto disponible. La programación de necesidades debe cumplir con los siguientes pasos. Definir periodo de análisis y de proyección de necesidades, cuantificar las necesidades de medicamentos y dispositivos médicos y priorizarlas por nivel de uso en cada servicio, confrontar dichos cálculos con los consumos históricos, analizar las causas que incidieron en la modificación notable de los consumos después de comparar los literales A y C, ajustar las cantidades definidas para los servicios y programar las cantidades a adquirir, teniendo en cuenta los indicadores de punto de reposición, consumo promedio, niveles mínimos y tiempo de reposición. F. Definir prioridades. De acuerdo con los presupuestos disponibles y el peso económico de cada medicamento dentro del total, clasificación ABC, BEN en los medicamentos o cualquier otro método idóneo para tal fin. Definir programas de entregas o medicamentos proyectados de compra de acuerdo con las modalidades de adquisición, las necesidades y el flujo de caja de la institución. La programación de necesidades será evaluada permanentemente y aprobada por el comité de compras. Decisión de adquisición. Definida la programación de necesidades, se aplicará la política de compras de la organización, determinando la modalidad de adquisición, la característica de la negociación, la evaluación de las ofertas y la adjudicación y suscripción del contrato o la contratación directa. Prevalencia del conocimiento técnico. El criterio técnico del director del servicio farmacéutico prevalecerá cuando se presenten diferencias de criterio entre los responsables de las compras y el responsable del servicio farmacéutico respecto a la calidad, recepción, almacenamiento, distribución, uso adecuado, devolución al proveedor por fecha próxima de vencimiento, ofrecimiento, aceptación y o rechazo de donaciones, destrucción o desnaturalización de medicamentos y dispositivos médicos. Envío de información. El responsable de adquisición enviará de manera oportuna, continua y veraz al sistema de información del servicio farmacéutico toda la información que vaya adquiriendo respecto a medicamentos y dispositivos médicos. Control durante el proceso de adquisición. La institución o establecimiento contará con criterios, técnicas y métodos que permiten continuamente controlar, evaluar y gestionar la calidad durante el proceso de adquisición de medicamentos y dispositivos médicos de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2200 del 2005, modificado parcialmente por el Decreto 2330 del 2006. Presente manual, la resolución que lo adopta y las demás normas aplicables en la materia y las que la modifiquen, adicionen o sustituyan. En el proceso de adquisición de medicamentos y dispositivos se controlará continuamente el cumplimiento de la normatividad para la contratación administrativa, civil y comercial, según el caso, especialmente el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y selección objetiva del contratista. Además, se tendrá en cuenta el sistema de codificación para medicamentos y dispositivos médicos de acuerdo con lo que establezca para tal fin el Ministerio de Protección Social. Recepción y almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. 3.1. Definición del proceso de recepción y almacenamiento. Es el conjunto de actividades que tiene como objeto el cuidado y conservación de las especificaciones técnicas con las que fueron fabricados los medicamentos y dispositivos médicos. El almacenamiento debe planificarse teniendo en cuenta básicamente los siguientes aspectos: selección del sitio, diseño de las instalaciones, establecimiento de criterios, procedimientos y recursos para el cuidado y la conservación de los medicamentos y dispositivos médicos, aplicación de métodos de inventario que aseguren rotación adecuada para los medicamentos y dispositivos médicos y apoyen la planificación de las adquisiciones,
3.2. Condiciones del área de almacenamiento. El procedimiento para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos se adelantará básicamente de conformidad con las siguientes disposiciones. El área de almacenamiento debe cumplir básicamente con las siguientes especificaciones: estar alejado de sitios de alta contaminación, para conservar adecuadamente los dispositivos médicos y la estabilidad de los medicamentos que pueden resultar afectados. B. Facilitar la circulación de personas y objetos, estar situados preferiblemente en el primer piso o en el mismo piso de las edificaciones. Las puertas deben situarse de tal manera que facilite la circulación de personas y de objetos. Pisos: contar con pisos de material impermeable, resistente, uniforme y sistema de drenaje que permita la fácil limpieza y sanitización. Paredes: las paredes o muros impermeables, sólidos, de fácil limpieza y sanitización y resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura. Techos y cielos rasos: contar con techos y cielos rasos resistentes, uniformes y de fácil limpieza y sanitización. Iluminación: contar con luz natural y o artificial que permitan la conservación adecuada e identificación de los medicamentos y dispositivos médicos y el buen manejo de la documentación. Ventilación: debe tener un sistema de ventilación natural o artificial que garantice la conservación adecuada de los medicamentos y dispositivos médicos. No debe entenderse por ventilación natural las ventanas y o puertas abiertas que podrían permitir la contaminación de los medicamentos y dispositivos médicos con polvo y suciedad del exterior. Rayos solares: evitar la incidencia directa de los rayos solares sobre los medicamentos y dispositivos médicos. Condiciones de temperatura y humedad: contar con mecanismos que garanticen las condiciones de temperatura y humedad relativas recomendadas por el fabricante. Se llevarán registros de control de estas variables con un termómetro adecuado y un higrómetro calibrado. No contacto en el piso: los medicamentos y dispositivos médicos no deben estar en contacto directo con el piso. Se ubicarán en estivas y o estanterías de material sanitario, impermeables y fácil de limpiar. Mantenimiento de la cadena de frío: los medicamentos que requieran refrigeración serán almacenados en cuarto frío, refrigerados o congelados. Se debe contar con un plan de emergencia que garantice el mantenimiento de la cadena de frío. En caso de interrupción de la energía eléctrica, adicionalmente deberá disponerse de mecanismos que registran la temperatura. La cantidad de medios de refrigeración será determinada por las necesidades de almacenamiento y verificadas por la entidad territorial de salud, quien podrá disponer el aumento del número de los mismos. Medidas de seguridad: en las áreas de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos se contará con alarmas sensibles al humo y extintores de incendios. En estas no se podrán acumular residuos. Recepción de medicamentos y dispositivos médicos: el director o la persona que delegue del servicio farmacéutico, de las instituciones prestadoras de salud o del establecimiento farmacéutico recibirán los medicamentos y dispositivos médicos adquiridos. La recepción se adelantará básicamente conforme con los siguientes procedimientos. Estudio de la documentación que contiene el negocio: se estudiará previamente la documentación que permita establecer las condiciones del negocio. Recepción y estudio de documentación de entrega: se estudiará la documentación y presentará el encargado de hacer la entrega. Comparación con los contenidos de las documentaciones: se comparará el contenido de la documentación que contiene el negocio con el contenido de la documentación de entrega para establecer la correspondencia entre los productos entregados y los productos especificados en el negocio respecto a la fecha de entrega, cantidades, condiciones técnicas, etc. Inspección de los productos recibidos: se procederá a realizar una inspección de los medicamentos y dispositivos médicos para verificar la cantidad de unidades, el número de lote, fechas de vencimiento, registro sanitario, laboratorio, fabricante, condiciones de almacenamiento durante el transporte, manipulación, embalaje, material de empaque y envase y las condiciones administrativas y técnicas establecidas para la negociación. Se comunicará a las instituciones sanitarias competentes de acuerdo con la legislación vigente cuando no cumplan con las especificaciones técnicas de calidad en la diligencia de recibo. Muestreo:
Se definirá el plan de muestreo a utilizar y a calcular el tamaño de la muestra. La muestra se extraerá del total del lote y se procederá de conformidad con lo estipulado en la resolución del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos, INVIMA, 2004-008-172 del 2004 y las demás normas que lo implementen, modifiquen o sustituyan. Este requisito es de aplicación opcional por parte de los establecimientos farmacéuticos minoristas. Acta de recepción. Se elaborará un acta que recoja detalladamente la información que arroje al procedimiento de recepción, especialmente la fecha y hora de entrega, cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fechas de vencimiento, condiciones de transporte, manipulación, embalaje, material de empaque y envase, condiciones administrativas y técnicas establecidas en la negociación y la que permite identificar en todo momento la muestra tomada. El acta será firmada por la persona que recibe y la que entrega y será archivada en el sitio previamente designada y en orden sucesivo. Prohibición de recepción o tenencia de muestra médica. Se prohíbe la recepción o tenencia de muestras médicas en los servicios farmacéuticos de la institución prestadora de servicios de salud y en los establecimientos farmacéuticos. Registro de ingreso de medicamentos y dispositivos médicos. El servicio farmacéutico o establecimiento farmacéutico registrará en los medios existentes para tal fin, preferiblemente computarizados, la cantidad, fecha, valor unitario, valor total, etc. de los medicamentos y dispositivos médicos recibidos. Ordenamiento de medicamentos y dispositivos médicos. Los dispositivos médicos y medicamentos serán distribuidos dentro del área de almacenamiento previamente asignada y debidamente identificada, de acuerdo con la clasificación farmacológica y por orden alfabético. Medicamentos, acorde con los criterios de almacenamiento, en los que básicamente deben incluirse la frecuencia de demanda, volumen, forma farmacéutica, nivel de atención. Se deben establecer los medios de almacenamiento que permiten una rápida identificación y asignar códigos a los medios de almacenamiento, espacios, áreas físicas y estanterías. A los medicamentos y dispositivos médicos, normalización. Los sujetos de aplicación podrán utilizar cualquier otro sistema de ordenamiento técnicamente viable que permita minimizar los errores de distribución. Devolución de medicamentos. Las devoluciones de medicamentos se someterán a los siguientes procedimientos. Área especial. Deben guardarse aparte en el área de productos disponibles para la venta y dispensación. Se debe prevenir su redistribución hasta que se decida que están disponibles. Condiciones para la reubicación. Los productos devueltos solo podrán reubicarse en el área de disponibles para su distribución o dispensación si cumple con las condiciones siguientes. Estar en sus recipientes originales sin abrir y en buenas condiciones. Se demuestra que se ha almacenado y se han manejado bajo las condiciones establecidas por el fabricante. El periodo de vida útil restante es superior al mínimo establecido. Han sido examinados y evaluados por el director del establecimiento y el servicio farmacéutico para autorizar su devolución. Esta evaluación debe tener en cuenta la naturaleza del producto, condiciones especiales de almacenamiento y el tiempo transcurrido desde su despacho. En caso necesario debe solicitarse concepto al titular del registro sanitario o persona calificada de la casa fabricante. En caso de comprobar el no cumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad, el servicio farmacéutico o establecimiento farmacéutico deberá comunicarlo en primera instancia a las autoridades sanitarias competentes, de acuerdo con la legislación vigente. Registro e identificación. Cualquier producto que se vuelva a ingresar al inventario disponible debe identificarse y consignarse en los registros correspondientes. Los medicamentos devueltos de los pacientes no deben devolver al inventario, sino que deben de ser destruidos o desnaturalizados. Rotación. Los productos devueltos deben de cumplir con la rotación, primero en expirar, primero en salir. Este requisito es obligatorio en toda la cadena del medicamento. Control durante el proceso de almacenamiento. El servicio farmacéutico o establecimiento farmacéutico contará con criterios técnicos y métodos que permitan continuar, controlar, evaluar y gestionar la calidad durante el proceso de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos.
de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2200 del 2005, modificado parcialmente por el Decreto 2330 del 2006. El presente manual, la resolución que lo adopta y las demás normas aplicables a la materia y las demás normas que le modifiquen, adicionen o sustituyan. Control de condiciones ambientales. Para el mantenimiento de las condiciones ambientales de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos, se tendrá en cuenta algunas características relacionadas con la luz, la temperatura, humedad y combustibilidad, lo mismo que las de volumen y legales. Las principales características son: fotosensibles, deben de almacenarse protegidos a la luz; termolábiles, deben almacenarse a temperaturas adecuadas para evitar su descomposición con el calor. Entre ellos se encuentran los productos biológicos, los que se recomiendan almacenar a temperatura de refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados. En climas cálidos se recomienda disponer de aire acondicionado para su conservación. Inflamables, deben almacenarse en sitios que posean condiciones controladas de ventilación, temperatura y humedad, iluminación adecuada, extintor y suelo con desagüe. Medicamentos de gran volumen. Se consideran medicamentos de gran volumen aquellos cuyo volumen es igual o superior a 500 mililitros, encontrándose entre ellos los líquidos endovenosos, expansores del plasma, soluciones de diálisis peritoneal, etc. El servicio farmacéutico debe contar con espacios que permitan la recepción, almacenamiento, distribución y dispensación adecuadas. Observación de otras evidencias. Se debe observar cualquier otra evidencia de inestabilidad de los medicamentos de acuerdo con su forma farmacéutica: precipitados, turbidez y crecimiento de hongos en soluciones y jarabes, separación de fases en emulsiones, fase acuosa y fase oleosa, cambio de color en soluciones coloreadas, pérdida de dureza, indicios de oxidación y cambios de color en las tabletas y pérdida de la capacidad de redispersión al agitar en caso de las suspensiones. Medicamentos de control especial. Medicamentos de control especial deben almacenarse de acuerdo con la normatividad especial sobre la materia. Control de existencia. El servicio farmacéutico de establecimiento farmacéutico contará con criterios, procedimientos y recursos que permitan calcular las existencias necesarias para un periodo determinado, fijando los niveles mínimos y máximos de existencia, punto de reposición y punto de pedido, y presupuesto necesario para cumplir con las prestaciones oportunas del servicio. Este requisito es de aplicación opcional por parte de los distribuidores particulares. Se podrán utilizar aquellos indicadores que vaya surgiendo y que permitan realizar un exacto control de existencias. Control de inventario. El servicio farmacéutico de establecimiento farmacéutico contará con criterios, procedimientos y recursos que permitan efectuar el control de inventarios. Este control se hará especialmente mediante la evaluación de la rotación de inventario y del conteo físico comparado con el registro de existencias. Se deberá realizar inventario general, pruebas selectivas o inventario rotativo y el inventario permanente. Este requisito es de aplicación opcional por parte de los distribuidores particulares. Se podrán utilizar aquellos indicadores, metodologías y sistemas que vayan surgiendo y que permitan realizar un exacto control de inventario. Control de fechas de vencimiento. El servicio farmacéutico o establecimiento farmacéutico contará con criterios, procedimientos y recursos que permitan verificar continuamente la fecha de vencimiento de los medicamentos y dispositivos médicos para que sean distribuidos o dispensados dentro de la fecha de la vigencia, o se solicite con la debida antelación la devolución o cambio de proveedor de acuerdo con las devoluciones de negociación. Distribución de medicamentos y dispositivos médicos. Los establecimientos farmacéuticos, servicios farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de salud y demás establecimientos autorizados solo distribuirán los medicamentos y dispositivos médicos que cumplan con las condiciones legales y técnicas para su producción y comercialización. Esos productos deben ser adquiridos y distribuidos a sitios legalmente autorizados por las entidades territoriales de salud o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. En la consulta médica donde se requieran medicamentos y dispositivos médicos, estos serán suministrados por el servicio farmacéutico para la administración por parte del médico o bajo su supervisión por el auxiliar en salud. En estos consultorios se podrán tener muestras médicas debidamente recibidas y almacenadas.
Distribución intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos médicos. Es el proceso que comprende la prescripción de un medicamento a un paciente en una institución prestadora de servicios de salud por parte del profesional legalmente autorizado, la dispensación por parte del servicio farmacéutico, la administración correcta en la dosis y vía prescrita y en el momento oportuno por el profesional de la salud legalmente autorizado para tal fin, y el registro de los medicamentos administrados y o la devolución debidamente sustentada de los no administrados con el fin de contribuir al éxito de la farmacoterapia. El servicio farmacéutico deberá determinar el sistema o los sistemas de distribución intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos médicos que deban de implementarse en la institución prestadora de servicios de salud para garantizar la oportunidad, seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos y dispositivos médicos que deban de suministrarse a los pacientes. Son elementos esenciales de este sistema de distribución los siguientes: envases unitarios, cantidades disponibles y el perfil farmacoterapéutico. Clases de distribución intrahospitalaria. La distribución intrahospitalaria de medicamentos y dispositivos médicos se podrá hacer por uno o varios de los siguientes sistemas: sistemas de reserva por piso, stock, sistema de prescripción individual, dosis para 24 horas, sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria, sistemas mixtos de prescripción individual y de reserva por piso. El jefe de servicio de enfermería del servicio de salud donde se encuentran los medicamentos y dispositivos médicos responderá por ellos y sus condiciones técnicas de almacenamiento, sea cual fuere la clase de distribución intrahospitalaria de medicamentos que se adopte. Sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. Los servicios farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de salud de segundo y tercer nivel de complejidad deberán implementar los sistemas de distribución de medicamentos en dosis unitaria, de acuerdo con las condiciones esenciales, criterios y procedimientos establecidos en el presente manual. La resolución que lo adopte y los expedidos por el Comité de Farmacia Terapéutica en el desarrollo de los mismos. Condiciones técnicas y científicas esenciales. El servicio farmacéutico deberá cumplir básicamente las siguientes condiciones técnicas y científicas en la implementación del sistema. Área especial. Contará con un área especial donde se realizan las actividades y o procesos de reembase, reempaque, preparación de cajetillas y demás actividades necesarias. Materiales. Tendrá la dotación, equipos, instrumentos y materiales necesarios para el cumplimiento del objetivo del sistema de distribución de medicamentos unitario. Bibliografía. Contará con una bibliografía técnica, científica y de seguridad industrial necesaria para la conservación de la estabilidad de los medicamentos y la seguridad de las personas y demás recursos involucrados en las operaciones que determine el Comité de Farmacia Terapéutica. Protocolos. Contará con los protocolos establecidos en los artículos 10 y 11 de la resolución aprobatoria del presente manual. En lo pertinente, recurso humano. Dispondrá de recurso humano con los conocimientos, destrezas y competencias necesarias para la realización de las actividades propias del servicio de los procesos. El director técnico de los procesos será un químico farmacéutico. De las etiquetas o rótulos. Las etiquetas o rótulos de medicamentos que se reempaquen o reembasen deberán asegurar la máxima legibilidad, contraste y durabilidad. Además, contarán básicamente con la siguiente información: nombre del medicamento en la denominación común internacional, forma farmacéutica y vía de administración, concentración del contenido final, indicaciones especiales de almacenamiento, preparación y administración en aquellos casos que físicamente sea posible, fecha de vencimiento, número de lote. En los envases o empaques pequeños, la información se incluirá en la separata. Medicamentos suministrados por personas ajenas a la institución prestadora de servicios de salud. Los medicamentos y dispositivos médicos deben ser suministrados por las instituciones prestadoras de servicios de salud donde se encuentre interno hospitalizado el paciente. Sin embargo, en aquellos casos excepcionales en que personas ajenas a la institución suministran medicamentos para un paciente determinado, deberán ser entregados al servicio farmacéutico para su verificación, almacenamiento y distribución, excepto cuando se trate de casos de urgencia, cuya responsabilidad corre a cargo del servicio de enfermería. Medicamentos reempacados o reembasados por establecimientos farmacéuticos por fuera de la sede de la institución prestadora de servicios de salud.
Los medicamentos reempacados o reembasados dentro del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria por establecimientos farmacéuticos autorizados por fuera de la sede de la institución prestadora de servicios de salud se entregan al servicio farmacéutico institucional para que sean revisados y enviados a los servicios de enfermería de cada servicio clínico responsable de la administración. Traslado de medicamentos en el sistema de distribución unitario. Los medicamentos reempacados o reembasados se embalarán adecuadamente y se trasladarán de manera segura y oportuna. Este procedimiento se tendrá en cuenta básicamente los siguientes requisitos. Los medicamentos serán guardados en bolsas resistentes, cajas o cualquier otro medio que permita su transporte adecuadamente y asegurar la conservación de su calidad. Se trasladarán directamente del servicio farmacéutico al servicio de enfermería responsable de su administración. Durante el transporte no se abrirán las bolsas resistentes, cajas o cualquier otro medio donde vayan depositados o embalados los medicamentos. Los medicamentos serán entregados al jefe del servicio de enfermería de turno o a su delegado responsable de su administración. Los medicamentos serán adecuadamente almacenados y debidamente identificados en el servicio de enfermería, donde se encontrarán correctamente identificados el paciente y su respectiva cama. Los medicamentos que por su volumen o condiciones de almacenamiento no puedan ser ubicados en el sitio asignado para cada paciente se ubicarán en otro sitio que cumpla con condiciones ambientales que garantizan su adecuado almacenamiento de manera segregada y plenamente identificados. Aplicación opcional del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria. Los servicios farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de salud de baja complejidad podrán adoptar los sistemas de distribución de medicamentos de dosis unitaria, sometiéndose a las condiciones esenciales, criterios y procedimientos señalados en el presente numeral, la resolución que adopta el presente manual y demás normas que regulen la materia. Acciones de control dentro del sistema de distribución de medicamentos de dosis unitaria. El servicio farmacéutico realizará las siguientes acciones específicas de control. Verificación del cumplimiento de las condiciones de la prescripción. Se revisará que el medicamento reempacado o reembasado cumpla con las condiciones de la prescripción, especialmente con los siguientes aspectos: identidad de medicamento, calidad de materias utilizadas, corrección de información de la etiqueta, nombre, potencia y dosificación de medicamento, número de lote y fecha de vencimiento y de reempaque. Verificación de cumplimiento de las normas técnicas y científicas en la realización de procedimientos. Se velará por el cumplimiento de las normas técnicas y científicas establecidas en el presente manual, la resolución que lo adopte y las demás normas aplicables en los procedimientos de reembase, reempaque y transporte con el fin de conservar la estabilidad y proteger la calidad de los medicamentos. Además, se implementarán mecanismos que permitan proteger el contenido del medicamento del deterioro por defecto de las condiciones ambientales y de la manipulación que permitan el uso rápido, fácil, seguro de su contenido. Dispensación de medicamentos. En la entrega de uno o más medicamentos a un paciente y la información sobre el uso adecuado realizada por un químico farmacéutico, tecnólogo de RGC de farmacia, director de droguería, farmacéutico licenciado, expendedor de drogas y auxiliar de servicios farmacéuticos, en los términos establecidos en el numeral 6 del artículo 19 del artículo 3 del decreto 2200 del 2005, modificado por el decreto 2330 del 2006 o las normas que modifiquen, adicionen o sustituyan. Procedimientos para la dispensación de medicamentos. El procedimiento para la dispensación de medicamentos se adelantará básicamente mediante los siguientes pasos: recibo de la fórmula u orden médico. El dispensador verificará la fórmula u orden médica que cumpla con la plenitud de las características y contenido de la prescripción señalados en el decreto 2200 del 2005, modificado parcialmente por el decreto 2330 de 2006 y demás disposiciones que regulen la materia o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyen. Cuando el dispensador encuentre que la fórmula no cumple con las exigencias legales, solicitará al prescriptor la aclaración, corrección o adición de la misma. En todo caso, no dispensará la fórmula médica hasta no aclarar con el prescriptor cualquier duda sobre la prescripción o lograr la corrección o adición de la misma.
Los requisitos que debe verificar el dispensador serán los siguientes: que la prescripción esté elaborada por el personal de salud debidamente autorizado, con letra clara, legible y concisa y con las indicaciones necesarias para su administración, y que cumpla con lo prescrito en el artículo 17 del decreto 2200 del 2005, modificado parcialmente por el decreto 2330 del 2006, que esté escrita en el idioma español, ya sea por autocopia, mecanografía, medio electromagnético o computarizado, que la prescripción no contenga enmendaduras, tachaduras, siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos químicos, con la excepción de las abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia Terapéutica de la institución, que permita la confrontación entre el medicamento prescrito y el medicamento dispensado en el caso ambulatorio y administrado en el caso hospitalario por parte del profesional a cargo del servicio farmacéutico y del departamento de enfermería, y que permita la correlación con el diagnóstico, que la dosis de cada medicamento esté expresada en el sistema métrico decimal y en casos especiales en unidades internacionales. Que la etiqueta de las prescripciones magistrales, especialmente en mezclas de nutrición parenteral y los medicamentos oncológicos, preparaciones estériles, adecuaciones y ajustes de concentración de dosis de medicamentos oncológicos y demás medicamentos para cumplir con las dosis prescritas contengan la identificación y ubicación del paciente, principios activos, dilución final, diluente, dosis, vía de administración, número de lote interno. Cuando aplique, nombre legible de quien prepare la mezcla, fecha y hora, condiciones de almacenamiento y estabilidad cuando aplique, y la firma del químico farmacéutico responsable. Que exista la prescripción para aquellos medicamentos en los que aparezca en la etiqueta la leyenda "venta bajo fórmula médica". Que la prescripción de medicamentos de control especial cumpla con las disposiciones especiales sobre la materia, lo establecido en el decreto 2200 del 2005, modificado parcialmente por el 2330 del 2006, las disposiciones del presente manual, la resolución que lo adopte y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Entrega de medicamentos. El dispensador entregará la totalidad de los medicamentos y dispositivos médicos prescritos por el facultativo al momento de la primera comparecencia del interesado o recibo de la solicitud del respectivo servicio hospitalario, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo la salud y o vida del paciente. Los productos serán guardados en bolsas resistentes, cajas o cualquier otro medio que permita ser transportados adecuadamente y asegurar la conservación de su calidad.